850,000 pesos. Esa es la cantidad por la que mi nuera intentó matarme en silencio. Mi reacción fue tan fría como los números en un balance trucado. Nada de lágrimas, nada de histeria. 37 años desenredando fraudes corporativos me enseñaron que las emociones nublan la claridad. Había dedicado mi carrera a exponer mentiras camufladas en columnas de Excel, a detectar el único dígito alterado entre miles. Tomé el sobre que ella había escondido en el traje de mi esposo muerto. Lo guardé en mi bolso y dije en voz tan baja que apenas yo misma la escuché: Vanessa, en 72 horas vas a desear nunca haberme conocido. Lo que vino después destruiría su matrimonio, su reputación y la custodia de mi nieta que tanto decía amar. Pero déjame llevarte al momento exacto donde todo comenzó a desmoronarse. Eran las 11:43 de la mañana del martes 14 de enero de 2025. La capilla funeraria olía a gladiolos blancos mezclados con ese aroma químico de los desinfectantes que nunca logran esconder el olor a muerte. La luz entraba filtrada por cortinas de terciopelo verde oscuro, creando sombras que hacían que el rostro de Roberto en el ataúd pareciera más hundido de lo que realmente estaba. El aire acondicionado zumbaba constantemente, un sonido mecánico que se mezclaba con los sollozos contenidos de mis hermanas. Mis manos temblaban mientras sostenía el rosario que Roberto me había regalado en nuestro 20º aniversario. Las cuentas de madera estaban tibias contra mi piel. Podía sentir cada hendidura, cada imperfección tallada a mano. Mi nombre es Patricia Morales de Campos. Tengo 61 años. Fui esposa de Roberto durante 38 años, 4 meses y 16 días. Madre de Diego, nuestro único hijo. Abuela de Emma, de 5 años. Y en ese momento, parada frente al ataúd de mi esposo, no tenía idea de que mi familia había estado planeando robarme durante medio año. Vanessa se acercó al ataúd poco después del mediodía. Llevaba un vestido negro de Zara que costaba al menos 3,000 pesos. Sus zapatos eran nuevos, brillantes, tacones altos que resonaban contra el piso de mármol. Clic, clic, clic. Cada paso sonaba como una cuenta regresiva. Yo estaba sentada en la primera fila, a apenas 3 metros. Mi hijo Diego estaba afuera, fumando. Lo había visto salir 15 minutos antes, nervioso, evitando mi mirada. Vanessa miró alrededor. Lento, calculado, como quien revisa si hay testigos antes de cometer un delito. Sus ojos recorrieron la sala. Mi hermana Lucía estaba en el baño. Mi cuñado Javier hablaba por teléfono en el pasillo. El hijo de mi prima dormitaba en una silla del fondo. Pensó que estaba sola, pero yo la estaba mirando, a través del espejo decorativo de la pared lateral. Un espejo antiguo con marco dorado que reflejaba perfectamente el ataúd desde mi ángulo. Vi todo. Vanessa se inclinó sobre el ataúd. Su mano derecha tembló ligeramente mientras metía algo dentro del saco del traje de Roberto. Un sobre, grueso, color manila. Lo escondió entre las solapas, cerca del corazón. Sus dedos se movieron rápido, practicados, como si lo hubiera ensayado. Después se persignó. Lento, deliberado. Perfecta actuación de nuera devota. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la sala podrían escucharlo. Boom, boom, boom. Como tambores en mis oídos. Sentí un sabor metálico en la boca. Rabia pura. Pero mantuve el rostro inmóvil. Ni un músculo, ni una lágrima. Soy contadora. Sé reconocer una anomalía cuando la veo. Y esto era una anomalía gigante, gritando que algo estaba terriblemente mal. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y deja tu like. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde del mundo me estás escuchando? De verdad quiero saber hasta dónde ha llegado mi historia. 30 minutos después, cuando todos salieron para el café que sirvieron en el salón anexo, volví sola a la capilla. El lugar estaba vacío, silencioso. Solo se escuchaba el zumbido constante del aire acondicionado y el tic-tac del reloj de pared. Las 2:17 de la tarde. Mis piernas temblaban mientras caminaba hacia el ataúd. Podía sentir el frío del piso de mármol atravesando mis zapatos. El olor a gladiolos
Era más intenso ahora, dulce, empalagoso, nauseabundo. Metí mi mano dentro del saco de Roberto. El sobre estaba exactamente donde Vanessa lo había dejado, en el saco del traje de Roberto. Mis dedos rozaron la tela del traje. Era el mismo traje que Roberto usó en la boda de Diego, gris oscuro. Yo misma lo había llevado a la funeraria esa mañana, planchado, con el pañuelo de seda que le regalé en su último cumpleaños. Saqué el sobre. Pesaba. Mucho. Demasiado para ser una simple carta de despedida. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había documentos, muchos. Papeles oficiales con sellos, firmas, números. Mi cerebro de contadora comenzó a procesar la información automáticamente, incluso antes de que mi corazón entendiera lo que estaba viendo. Una póliza de seguro de vida. 850,000 pesos, contratada el 20 de agosto de 2024. 6 meses antes de la muerte de Roberto. Asegurado, Roberto Campos Herrera. Beneficiaria, Vanessa Ruiz de Campos, no Patricia Morales de Campos. No la esposa de 38 años. No la madre de su hijo. Vanessa, mi nuera. Mis manos comenzaron a temblar tan violentamente que casi dejo caer los papeles. Respiré hondo. 1 vez. 2 veces. El aire entraba frío a mis pulmones, pero salía caliente, cargado de furia. Seguí revisando el sobre. Extractos bancarios. De la cuenta conjunta que Roberto y yo teníamos. La que usábamos para gastos de la casa, para los medicamentos de Roberto, para todo. 15,000 pesos. Retirados el 20 de septiembre. 15,000 pesos. Retirados el 20 de octubre. 15,000 pesos. Retirados el 20 de noviembre. 15,000 pesos. Retirados el 20 de diciembre. 15,000 pesos. Retirados el 20 de enero. 3 días antes de que Roberto muriera. 75,000 pesos en total. Todos los retiros firmados por Diego Campos Morales, mi hijo, con autorización supuestamente firmada por Roberto. Pero yo sabía algo que ellos pensaban que yo no sabía. En septiembre, Roberto ya tenía demencia vascular avanzada. Apenas podía sostener una cuchara. Sus manos temblaban constantemente. Su firma era un garabato ilegible que cambiaba cada vez. No había forma de que Roberto hubiera autorizado esos retiros. No había forma de que hubiera firmado esos documentos. ¿Sabes qué fue lo peor? Lo que me partió el corazón en ese momento, parada frente al ataúd de mi esposo, sosteniendo la evidencia de la traición de mi propia familia. No fue el dinero. No fueron los 850,000 pesos que planeaban robarme. Fue darme cuenta de que mientras yo cuidaba a Roberto día y noche, limpiando sus vómitos, cambiando sus pañales, durmiendo 3 horas porque él se despertaba confundido a las 2 de la madrugada, gritando que quería ir a casa. Mientras yo hacía todo eso, mi hijo y mi nuera estaban en la cocina de mi casa, calculando cuánto dinero ganarían cuando Roberto finalmente muriera. Guardé los documentos en mi bolso, despacio, metódico, como si estuviera archivando evidencia en un caso corporativo, porque eso era exactamente lo que estaba haciendo. Volví al salón anexo a las 2:34 de la tarde. Todos seguían tomando café. Vanessa reía, con mi hermana Lucía, contando alguna anécdota sobre Emma. Su risa sonaba cristalina, inocente, perfecta. Nadie notó que había estado ausente. Nadie notó que acababa de descubrir el fraude más grande de mi vida. Me serví una taza de café. El líquido estaba tibio, amargo. Lo tomé lentamente, observando a Vanessa por encima del borde de la taza. Ella me miró una vez. Sonrió. Esa sonrisa cálida de nuera perfecta que había perfeccionado durante 7 años de matrimonio con mi hijo. Yo le devolví la sonrisa. Pero algo en mis ojos debió cambiar, porque su sonrisa vaciló. Solo un segundo. Casi imperceptible. Entonces supe algo importante. Ella no sabía que yo había encontrado el sobre, y esa sería mi ventaja. Necesito que entiendas algo sobre mí, sobre quién era yo antes de convertirme solo en la esposa de Roberto o la madre de Diego, antes de que mi vida se redujera a cuidar a un hombre que ya no recordaba mi nombre.
Me gradué de contadora en 1986, primera de mi generación. En una época donde las mujeres contadoras éramos tan raras que los profesores ni siquiera sabían cómo dirigirse a nosotras en clase. Trabajé en auditoría forense durante 22 años, especializada en fraudes internos. Empleados robando a sus propias empresas, socios desviando fondos, familias destruyendo negocios desde adentro. Detecté un fraude de 3 millones de pesos en 1992. El contador de una empresa textil había estado creando empleados fantasma durante 4 años. Encontré la anomalía en una tarde. Un solo número fuera de lugar en una nómina de 200 empleados. Ese fue mi trabajo durante 22 años. Encontrar la mentira escondida entre miles de verdades. ¿Y sabes qué aprendí en todos esos años? Que los fraudes más crueles nunca vienen de extraños. Vienen de la gente en quien confías. Del empleado que trabaja contigo hace 15 años. Del socio que conoces desde la universidad. Del familiar que se sienta en tu mesa cada domingo. Porque para robar de verdad, necesitas acceso, necesitas confianza, necesitas que la víctima baje la guardia completamente. Y yo había bajado la guardia con mi propia familia. Renuncié a mi trabajo en 2008. Roberto insistió. Dijo que ya habíamos ahorrado suficiente, que merecía descansar, que quería que pasáramos más tiempo juntos. Yo tenía 43 años. Todavía tenía tanto que aportar, pero lo amaba. Así que renuncié. Dejé mi carrera, dejé mi independencia, dejé la única cosa en el mundo en la que yo era excepcional, por él. Y ahora él estaba muerto, y descubría que alguien había usado mi confianza, mi amor, mi dedicación, para robarme el futuro que habíamos construido juntos. Pero todavía no te he contado algo crucial, algo que cambiaría todo lo que pensaba sobre los últimos 6 meses de vida de Roberto. Déjame regresar al 20 de agosto de 2024, el día que contrataron el seguro. Yo lo recuerdo perfectamente. Era jueves. Roberto tuvo una crisis ese día, una fuerte. Se despertó a las 6 de la mañana gritando que había hombres en el cuarto que querían lastimarlo. Tardé 2 horas en calmarlo. Le di su medicación. Lo bañé. Lo vestí. A las 11 de la mañana finalmente se durmió, exhausto. Yo también estaba exhausta. No había dormido bien en semanas, así que me recosté en el sofá de la sala, solo por un momento. Diego llegó cerca del mediodía. Lo escuché entrar con su llave. Abrí los ojos, medio dormida. «Mamá, necesito llevar a papá al médico. Una revisión de rutina. Tú descansa, yo me encargo». Me pareció extraño. Roberto tenía cita con el neurólogo el martes siguiente. Ya estaba agendada. ¿Por qué una revisión de rutina un jueves sin avisar? Pero estaba tan cansada, tan terriblemente cansada. Y Diego era mi hijo. En él confiaba, en él creía. «Gracias, mijo. Llévalo. Ten cuidado». Se llevó a Roberto. Volvieron 3 horas después. Roberto estaba confundido, agitado. Diego dijo que el médico había cambiado uno de los medicamentos, que era normal que estuviera así. Yo no pregunté más. No pregunté qué médico. No pregunté a dónde fueron. No pregunté por qué no me invitaron. ¿Y sabes a dónde lo llevaron realmente ese día? A firmar la póliza de seguro, con Vanessa como beneficiaria. 850,000 pesos. Un hombre que esa mañana había gritado viendo alucinaciones. Un hombre que no podía recordar qué día era. Un hombre que me preguntaba 3 veces por hora si ya había comido. Ese hombre supuestamente firmó documentos legales esa tarde. Lo que yo no sabía entonces era que Vanessa trabajaba como asistente administrativa en esa misma aseguradora. Llevaba ahí 4 años. Conocía los procedimientos. Conocía las lagunas legales. Sabía exactamente cómo hacer que un hombre con demencia avanzada pareciera competente durante 20 minutos. El tiempo justo para firmar papeles. Lo planearon todo, cada detalle, cada paso, y me usaron mi cansancio, usaron mi confianza, usaron el hecho de que yo estaba tan absorta cuidando a Roberto que no podía ver nada más allá de sus necesidades inmediatas. Mientras yo limpiaba, mientras yo cocinaba,
mientras yo sostenía su mano en las noches cuando tenía miedo. Ellos planeaban, calculaban, esperaban. Esa noche en el velorio, cerca de las 8, algo más pasó. Algo que no entendí hasta días después, pero que ahora, mirando hacia atrás, cobra un sentido escalofriante. Diego se acercó a mí. Puso su mano en mi hombro. Su tono era suave, casi tierno. Mamá, sé que esto es difícil, pero quiero que sepas que Vanessa y yo vamos a cuidarte. No estás sola. Cuentas con nosotros para todo. Sus palabras sonaban hermosas, consoladoras. El hijo perfecto, reconfortando a su madre viuda. Pero sus ojos miraban hacia el ataúd mientras hablaba, hacia donde Vanessa había escondido ese sobre. Y vi algo en su mirada que me heló la sangre. Satisfacción. Como quien espera un paquete y finalmente llega. No lo supe en ese momento. Mi cerebro no quiso procesar lo que mis ojos estaban viendo. Pero ahora, con el sobre en mi bolso, con los documentos que probaban el fraude, ahora entendía. Ese abrazo no era consuelo. Era celebración contenida. Le devolví el abrazo. Le di las gracias. Actué como la madre agradecida que él esperaba que fuera. Pero en mi mente, mi cerebro de auditora forense ya estaba trabajando, conectando puntos, encontrando patrones, construyendo el caso, porque había algo más en ese sobre. Algo que todavía no te he mencionado. Una hoja adicional, escondida al final de los documentos. Casi la paso por alto. Era un recibo, de la funeraria, pagado por adelantado, 4 meses antes, el 20 de octubre de 2024. Diego había pagado el funeral de su padre 4 meses antes de que muriera. ¿Qué clase de hijo hace eso? ¿Qué clase de hijo paga un funeral mientras su padre todavía respira? La respuesta es simple. El tipo de hijo que ya sabe cuánto tiempo le queda a su padre y lo planea todo. El tipo de hijo que ve a su padre no como una persona, sino como un cronómetro contando hacia un premio de 850,000 pesos. Roberto murió el domingo 11 de enero a las 4:37 de la madrugada. Yo estaba con él. Sostuve su mano. Le canté la canción de cuna que solía cantarle a Diego cuando era bebé. Besé su frente. Le dije que lo amaba. Diego llegó a las 7 de la mañana. Cuando le dije que su padre había muerto, se tapó la cara. Sus hombros temblaban. Pero no escuché ningún sollozo. No vi ninguna lágrima. Solo temblores secos, actuados. Y luego dijo algo extraño. Tan extraño que lo anoté en mi mente inmediatamente. Está en paz ahora, mamá. Ya no sufre. Todo salió como debía salir. Todo salió como debía salir. No, Dios lo quiso así. No, era su tiempo. Todo salió como debía salir. Como si hubiera un plan. Como si Roberto hubiera seguido un calendario predeterminado. Guardé todas estas observaciones. Cada anomalía. Cada detalle fuera de lugar. Porque eso es lo que hago. Es lo que siempre he hecho. Solo faltaban 69 horas para que ellos entendieran su error. 69 horas para que descubrieran que la vieja contadora jubilada que creían débil y quebrada por el duelo, nunca dejó de ser contadora, nunca dejó de buscar anomalías, y acababa de encontrar la más grande de todas. El entierro fue al día siguiente, miércoles 15 de enero, a las 10 de la mañana. El cementerio estaba silencioso excepto por el canto de las chicharras y el sonido de las palas golpeando la tierra. 60 horas. Eso era todo lo que faltaba. Vanessa lloraba. Lágrimas perfectas que corrían por sus mejillas sin arruinar su maquillaje. Diego la sostenía, susurrándole cosas al oído. Emma, mi nieta, se veía confundida, perdida, aferrándose a la pierna de su madre. Yo no lloré, no en el cementerio, no donde ellos pudieran verme. Después de la ceremonia, Diego se acercó. Mamá, hablé con Vanessa, queremos que vengas a vivir con nosotros. No puedes quedarte sola en esa casa tan grande. Somos familia, nos cuidamos entre nosotros. Sus palabras sonaban perfectas. El hijo amoroso, ofreciendo refugio a su madre viuda. Pero yo había visto los documentos. Sabía exactamente cuánto valía mi cuidado para ellos. Gracias, mijo,
Déjame pensarlo unos días. Vi un destello en sus ojos. Impaciencia, molestia. Desapareció en menos de un segundo, reemplazado por comprensión. Claro, mamá, tómate tu tiempo, pero no mucho. No es bueno que estés sola procesando esto. No es bueno que estés sola. Traducción. No es bueno que tenga tiempo para pensar, para revisar documentos, para hacer preguntas incómodas. Pero ya era demasiado tarde para eso. Esa noche, sola en mi casa, saqué el sobre otra vez. Lo extendí todo sobre la mesa del comedor. Las mismas mesas donde Roberto y yo habíamos cenado durante 38 años, donde Diego había hecho su tarea de niño, donde habíamos celebrado cada Navidad, cada cumpleaños, cada logro familiar. Saqué mi laptop, una Dell vieja que había comprado en 2015. Todavía funcionaba perfectamente. Abrí una hoja de cálculo. Porque eso es lo que haces cuando eres contadora. Cuando encuentras un fraude, no te pones a llorar. Documentas, organizas, construyes el caso número por número. Columna A. Fechas de los retiros bancarios. Columna B. Montos. Columna C. Firmas autorizantes. Columna D. Estado cognitivo de Roberto en cada fecha. Empecé a recordar, a reconstruir los últimos 6 meses de nuestra vida. Y fue entonces cuando empecé a ver el patrón completo. Todas las cosas que ignoré. Todas las señales que estuvieron ahí, gritándome, y que yo decidí no ver porque no quería creer que mi propio hijo pudiera hacerme esto. El primer retiro fue el 20 de septiembre, 15,000 pesos. 3 días después, el 23 de septiembre, Diego vino a visitarnos. Era lunes. A las 6:15 de la tarde. Lo recuerdo porque Roberto acababa de tomar su medicación de las 6. Diego entró con una botella de vino. Cara. Una etiqueta que no reconocí. Dijo que había conseguido un bono en el trabajo, que quería celebrar con nosotros. Tomamos vino. Hablamos. Fue una tarde agradable. Una de esas raras tardes donde Roberto estaba lúcido, presente, riendo de los chistes de Diego. Diego se fue a las 9 de la noche. Me abrazó en la puerta. Te amo, mamá. Gracias por todo lo que haces por papá. Yo me sentí bendecida esa noche, bendecida de tener un hijo tan atento, tan amoroso. No me di cuenta de que acababa de celebrar con el dinero que me había robado 3 días antes. El segundo retiro fue el 20 de octubre. Otros 15,000 pesos. 2 semanas después, el 3 de noviembre, Diego y Vanessa nos invitaron a cenar. A un restaurante elegante en el centro. Mantel blanco, velas, meseros con guantes. Roberto ya estaba muy mal para entonces. Apenas podía sostener un tenedor. Yo tenía que cortarle la comida, ayudarlo a llevársela a la boca. Fue vergonzoso, humillante para él. Varias personas nos miraban, pero Diego insistió. Dijo que era importante, que la familia necesitaba esos momentos juntos. La cuenta fue de 4,700 pesos. Diego la pagó sin pestañear, con una tarjeta de crédito nueva, negra, de esas que solo te dan si tienes cierto nivel de ingresos. Me la acaban de aprobar, dijo orgulloso. Por fin estamos mejorando económicamente. Mejorando económicamente. Con mi dinero. Con el dinero que le robaron a un hombre que ni siquiera podía recordar qué había comido ese día. Y yo dije, qué maravilla, mijo. Me alegro tanto por ustedes. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto? No es la traición en sí. Es darme cuenta de cuántas veces tuve la oportunidad de verla y elegí no hacerlo. Cuántas veces mi instinto me gritó que algo estaba mal, y yo lo silencié porque prefería creer en la mentira cómoda que en la verdad devastadora. A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen. ¿Tú también has sido decepcionado por alguien que amabas? Comparte tu historia en los comentarios. Quiero leerte y saber que no estoy sola en esto. El tercer retiro fue el 20 de noviembre. 15,000 pesos más. Una semana después, el 27 de noviembre, era mi cumpleaños. 61 años. Diego llegó a las 3 de la tarde, con Vanessa y Emma. Traían un pastel, pequeño, de los que venden en el supermercado. 10 pesos, tal vez 15. No traían regalo. Perdón, mamá. El dinero está ajustado este mes.
Las fiestas, ya sabes, pero te preparamos este pastel con todo nuestro amor. Ajustado. Una semana después de sacar 15,000 pesos de mi cuenta. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando estábamos comiendo el pastel. Roberto estaba sentado en su silla, con la mirada perdida. Emma corrió hacia él, emocionada, queriendo mostrarle un dibujo que había hecho en la escuela. «¡Abuelo! ¡Mira lo que hice!». Roberto la miró sin reconocerla. Sus ojos vacíos, confundidos. Emma se quedó inmóvil. Su sonrisa desapareció. Empezó a llorar. Y Vanessa, en lugar de consolar a Emma, en lugar de explicarle que el abuelo estaba enfermo, tomó a Emma del brazo. Fuerte, demasiado fuerte. Vi cómo sus dedos se hundían en la piel de la niña. «No molestes al abuelo. ¿No ves que está descansando?». Su voz era fría, cortante, como si Roberto fuera un mueble incómodo que había que tolerar. Emma sollozó. Vanessa la sentó en una silla del rincón, lejos de Roberto, como si la enfermedad fuera contagiosa. Diego no dijo nada, solo siguió comiendo su pastel, y yo tampoco dije nada, porque estaba cansada, porque no quería crear conflicto, porque pensé que tal vez Vanessa también estaba estresada, que todos estábamos pasando por un momento difícil. Pero ahora, mirando hacia atrás, veo la verdad. Vanessa no veía a Roberto como una persona, lo veía como un obstáculo, como algo que tenía que desaparecer para que ella pudiera cobrar esos 850,000 pesos. Y el reloj seguía corriendo, en su mente, en la mente de Diego. Cada día que Roberto seguía vivo era un día menos de espera. Cada crisis médica era una esperanza. Cada vez que yo decía, no sé cuánto tiempo más pueda seguir así, ellos intercambiaban miradas. Breves, cargadas de significado. Solo faltaban 54 horas. 54 horas para que ellos entendieran que subestimaron a la vieja contadora jubilada. Pero todavía no he llegado a la parte que lo cambió todo. Al momento que transformó mi dolor en determinación. A la llamada que recibí el jueves 16 de enero, a las 9:22 de la mañana, del agente funerario. Su voz sonaba nerviosa por teléfono, incómoda. «Señora Campos, disculpe que la moleste en este momento tan difícil, pero hay algo que necesito contarle, algo que vi y que no me deja dormir tranquilo». Mi corazón se aceleró. «Dígame». «Es sobre su nuera, Vanessa. Después del velorio, cuando todos se fueron, ella regresó, sola. Me pidió que abriera el ataúd. Dijo que había olvidado poner algo importante. Yo lo hice. No debí, pero insistió tanto. Y luego hizo una pausa, larga, pesada. Y luego me ofreció dinero, 5,000 pesos, para que no le mencionara a nadie lo del ataúd, para que no le dijera a usted específicamente. Estaba muy nerviosa, señora, muy insistente, y yo acepté el dinero porque lo necesitaba, pero no he podido dormir desde entonces. Algo en todo esto no está bien, y usted tiene derecho a saberlo». El mundo dejó de moverse. Vanessa había vuelto, había abierto el ataúd, después de que yo ya había tomado el sobre. Ella sabía que alguien lo había encontrado, y sabía que esa alguien era yo. «Gracias por decirme», susurré. Hizo lo correcto. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban violentamente. No era solo que hubieran planeado robarme, era que lo hicieron usando a su propio padre. No era solo que hubieran usado la enfermedad de Roberto. No era solo que hubieran falsificado firmas y desviado dinero. Ahora sabían que yo sabía. Y gente que planea algo así, gente que espera pacientemente la muerte de alguien para beneficiarse. ¿Qué harían si descubren que su plan está en peligro? ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar? 30 minutos después de esa llamada, mi teléfono sonó otra vez. Diego. «Mamá, ¿cómo estás? Vanessa y yo estábamos pensando en pasar esta tarde, llevar comida. No queremos que estés cocinando en estos momentos». Su voz sonaba casual, demasiado casual. «Estoy bien, hijo. No necesitas venir». «Insisto, mamá. Además, necesitamos hablar de algunas cosas. Papeles de papá, cosas legales. Es mejor resolverlo pronto». Papeles de papá, cosas legales.
Querían saber qué documentos tenía yo, qué había encontrado, querían evaluar el daño. Está bien, vengan a las 4. Colgué. 48 horas. Eso era todo lo que faltaba ahora. Pasé las siguientes horas preparándome, no físicamente, mentalmente, porque esto iba a ser una actuación, la actuación más importante de mi vida. Tenía que hacerles creer que no sabía nada, que era la viuda destrozada, vulnerable, fácil de manipular. Tenía que ser exactamente lo que ellos esperaban que fuera. A las 4:03 de la tarde, escuché el auto en la entrada. Miré por la ventana. No era el auto viejo de Diego, era un Volkswagen Jetta nuevo, rojo brillante, con placas temporales. Acababan de comprarlo. Mientras yo enterraba a mi esposo, ellos compraban autos nuevos. Abrí la puerta, sonreí, abracé a Diego, abracé a Vanessa. Vanessa traía un vestido beige de lino, elegante, y zapatos nuevos también, tacones nude, de marca importada. Los reconocí porque habían estado en el escaparate de una tienda cara del centro. 4,500 pesos. Yo vestía una blusa que tenía desde hace 12 años. Mis zapatos tenían las suelas gastadas. El contraste era brutal. Entraron. Diego llevaba una bolsa de comida china, del restaurante caro de la avenida principal, no del económico donde solíamos pedir. Del caro, 50 pesos por plato. Pensamos que te merecías algo especial, mamá. Algo especial. Con mi propio dinero. Nos sentamos a comer. Yo apenas probé la comida. Tenía un nudo en el estómago. Pero seguí sonriendo. Seguí actuando. Diego empezó suave. Mamá, sé que es difícil hablar de esto ahora, pero hay cosas que tenemos que resolver. La casa, las cuentas de papá, el testamento. Tu padre no dejó testamento, dije. Mi voz sonaba cansada, quebrada, perfecta. Diego y Vanessa intercambiaron una mirada rápida, casi imperceptible. ¿Estás segura? ¿Nunca mencionó nada sobre algún seguro? ¿Alguna inversión que no conozcas? Ahí estaba. La pregunta real. El verdadero motivo de la visita. Querían saber si yo sabía del seguro. Los miré directamente a los ojos. Mi cara era una máscara de confusión inocente. ¿Seguro? No que yo sepa. Solo teníamos la cuenta del banco y los ahorros, pero eso ya lo sabes. Siempre hemos sido transparentes contigo. Vi cómo los hombros de Vanessa se relajaban. Mínimamente. Creían que estaba en la oscuridad. Diego sonrió, cálido, reconfortante. Está bien, mamá. Solo queríamos asegurarnos. Sabes que estamos aquí para ayudarte con todo, con lo que necesites. Entonces Vanessa habló. Su voz era dulce como la miel, pero había algo detrás. Algo afilado. Patricia, Diego y yo hemos estado hablando. Pensamos que deberías mudarte con nosotros. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Los gastos de mantenimiento, la luz, el agua, todo. Podrías venderla, usar ese dinero para estar cómoda, y nosotros te cuidaríamos. Serías parte de nuestro hogar. Vender la casa. La casa que Roberto y yo compramos en 1993. La casa donde criamos a Diego. La casa donde cada pared tenía una memoria. Donde cada rincón guardaba 32 años de nuestra vida juntos. Querían que la vendiera. Y el dinero, por supuesto, lo administrarían ellos. Para mí, comodidad. Es una idea, dije despacio. Déjenme pensarlo. La máscara de Diego se resquebrajó un segundo. Mamá, no hay mucho que pensar. Mira este lugar. ¿De verdad puedes mantenerlo sola? Sé realista. Sé realista. Traducción. Sé obediente. Haz lo que te decimos. No cuestiones. Pero antes de que pudiera responder, Vanessa añadió algo más. Además, no queremos que estés sola procesando la muerte de Roberto. No es sano. Necesitas estar rodeada de familia. De gente que te quiere. Gente que me quiere. Gente que llevaba 6 meses robándome mientras yo limpiaba los vómitos de mi esposo moribundo. Respiré hondo. Mantuve la compostura. Lo pensaré. De verdad. Solo necesito tiempo. Diego se levantó bruscamente. Su silla raspó contra el piso con un sonido áspero que me hizo estremecer. Tiempo. Siempre necesitas tiempo, mamá.
pero el tiempo no va a resolver tus problemas. Esta casa se está cayendo a pedazos. Tus ahorros no van a durar para siempre. Y nosotros no podemos seguir viniendo a ayudarte con todo si tú no pones de tu parte. Seguir viniendo a ayudarme. No habían venido a ayudarme. Habían venido 2 veces durante los 6 meses que Roberto estuvo peor. 2 veces. Y ambas se quedaron menos de 1 hora. Yo estuve sola. Cada noche, cada crisis, cada momento de terror cuando Roberto dejaba de respirar por unos segundos y yo pensaba que se había ido. Sola. Pero seguí callada. Vanessa puso su mano en el brazo de Diego. Suave. Controladora. Cariño, cálmate. Tu mamá está pasando por mucho. Démosle el tiempo que necesita. Luego me miró, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Ella sabía. No sabía exactamente qué sabía yo, pero sabía que algo había cambiado. Algo en mi mirada, en mi tono, en la forma en que la observaba. Me estudiaba como yo la estudiaba a ella. 2 jugadoras de ajedrez. Cada una esperando que la otra revelara su estrategia primero. Tienes razón, dije finalmente. Gracias por preocuparse por mí. Se fueron poco después, a las 5:47 de la tarde. Desde la ventana los vi subir al auto nuevo. Vi cómo Vanessa le decía algo a Diego. Vi cómo él golpeaba el volante, frustrado, enojado. El plan no estaba saliendo como esperaban, y la presión estaba creciendo. Esa noche, a las 11:12, recibí un mensaje de texto de Diego. Mamá, de verdad piénsalo bien. La oferta de vivir con nosotros es lo mejor para ti. No queremos que tomes decisiones de las que te arrepientas después. Te amamos. Te amamos. Pero no tanto como amaban 850,000 pesos. No respondí el mensaje. Al día siguiente, viernes 17 de enero, Diego apareció otra vez. Sin avisar. A las 2 de la tarde. Esta vez no traía comida. No traía regalos, no traía sonrisas. Traía a Emma. Mamá, Emma quería verte. Ha estado preguntando por ti. Emma corrió hacia mí. La abracé. Olía a champú de manzanilla y a inocencia. A todo lo que todavía era puro en este desastre. Abuela, ¿puedo quedarme contigo hoy? Por favor, mamá y papá tienen cosas que hacer. Miré a Diego. Él evitó mi mirada. Claro que sí, mi amor. Diego se fue. Rápido, sin explicaciones. Pasé la tarde con Emma, jugamos, dibujamos, le preparé su merienda favorita, galletas de avena con pasas que siempre le encantaban. A las 7 de la noche, Diego todavía no volvía. A las 8 llamé a su celular. No respondió. A las 9, Emma empezó a llorar. Quería a su mamá. A las 9:30, finalmente Diego contestó. Mamá, perdón, se nos complicaron las cosas. ¿Puedes quedarte con Emma esta noche? Pasamos por ella mañana temprano. Diego, Emma necesita su ropa, sus cosas. No trajiste nada. Improvisas, mamá, como siempre has hecho. Nos vemos mañana. Colgó. Me usaron. Usaron a su propia hija como herramienta de manipulación, como forma de presionarme, de recordarme que ellos controlaban el acceso a mi nieta. Esa noche acosté a Emma en la habitación de invitados. Le presté una de mis camisas viejas como pijama. Le canté la misma canción de cuna que solía cantarle a Diego cuando era pequeño. Ella se durmió aferrada a mi mano. Y yo me quedé ahí, sentada en el borde de la cama, mirándola dormir. Y algo dentro de mí se endureció. Ya no se trataba solo de mí, se trataba de Emma. De una niña inocente siendo criada por 2 personas capaces de planear un fraude mientras su abuelo agonizaba. ¿Qué más serían capaces de hacer? ¿Qué tipo de valores le estaban enseñando? ¿Qué tipo de persona se convertiría si crecía pensando que esto era normal? Diego pasó por Emma al día siguiente a las 11 de la mañana, sábado 18 de enero. Sin disculpas, sin explicaciones, solo. Gracias, mamá. Nos salvaste. Nos salvaste, como si yo existiera solo para resolverles problemas, para servirles, para ser útil cuando me necesitaban y desechable cuando no. Vanessa ni siquiera se bajó del auto. Solo tocó el claxon 2 veces, impaciente. Emma salió corriendo. Se subió al auto. Se fueron.
Y yo me quedé parada en la puerta de mi casa, sola otra vez. 24 horas. Solo faltaban 24 horas. Pero algo cambió en esa última interacción. Algo en la forma en que Diego me miró antes de irse. Frío. Distante. Como si fuera una empleada. Una niñera gratuita. No su madre. No la mujer que lo había llevado en el vientre 9 meses. No la que renunció a su carrera para criarlo. No la que se desveló cada vez que tuvo fiebre, pesadillas o el corazón roto. Solo una herramienta. Y en ese momento, mirándolo alejarse en su auto nuevo comprado con dinero robado, no sentí tristeza. Sentí algo mucho más peligroso. Sentí claridad absoluta, fría, precisa, mortal. Sonreí, porque finalmente entendí algo que Roberto solía decirme cuando yo auditaba casos especialmente crueles. Patricia, la gente que cree que puede salirse con la suya siempre comete el mismo error. Subestiman a la persona a la que están robando. Y ese error, mi amor, ese error les cuesta todo. Ellos me habían subestimado. Pensaron que 38 años de matrimonio me habían convertido solo en una esposa, solo en una madre, solo en una vieja cansada y rota por el duelo. Olvidaron quién era yo antes. Olvidaron lo que hacía. Olvidaron que había pasado 22 años encontrando a gente exactamente como ellos. Y ese olvido les iba a costar muchísimo más que 850,000 pesos. Mucho más. Esa misma tarde del sábado, hice algo que no había hecho en 18 años. Llamé a mi antigua colega, Mónica Salazar, abogada especializada en fraude financiero. Habíamos trabajado juntas en 4 casos grandes entre 2003 y 2007. Yo encontraba las irregularidades. Ella construía los casos legales. Éramos un equipo imparable. No habíamos hablado desde mi retiro, pero su número seguía guardado en mi teléfono, en la sección de contactos favoritos, como si una parte de mí siempre hubiera sabido que algún día lo necesitaría. Marqué a las 3:42 de la tarde. El teléfono de Mónica sonó. Contestó al tercer timbre. «Patricia, Dios mío, ¿eres tú?» Su voz sonaba exactamente igual, firme, directa, confiable. «Soy yo, Mónica. Necesito ayuda». Le conté todo, cada detalle, el seguro, los retiros, las firmas falsificadas, el estado cognitivo de Roberto, la póliza pagada por adelantado, todo. Mónica guardó silencio durante 5 segundos completos después de que terminé. Luego dijo: «Patricia, esto es fraude. Fraude grave. Si lo que dices es cierto, estamos hablando de falsificación de documentos, abuso de adulto mayor, apropiación indebida. Tu hijo podría ir a prisión, tu nuera también». «Lo sé. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Es tu hijo, Patricia». Cerré los ojos, respiré hondo. «Es mi hijo, y me robó mientras yo cuidaba a su padre moribundo. Sí, estoy segura». «Está bien. Escúchame con atención. Mañana es domingo. El lunes a primera hora quiero que vengas a mi oficina. Trae todos los documentos, todo. Vamos a construir un caso. Y créeme, Patricia, si esto es lo que parece, ellos no van a saber qué los golpeó». Colgamos a las 4:06. 18 horas. Solo faltaban 18 horas para que comenzara la cuenta regresiva que Diego y Vanessa nunca vieron venir. Esa noche no dormí. No podía. Mi mente trabajaba sin parar, recordando, analizando, conectando cada pieza del rompecabezas. Y fue entonces, a las 2:37 de la madrugada, cuando recordé algo crucial, algo que no había procesado hasta ese momento. En noviembre, Roberto tuvo una crisis particularmente mala. Fue el 8 de noviembre, sábado. Se cayó en el baño a las 5 de la mañana. Yo escuché el golpe, corrí. Estaba en el piso, sangrando de la frente, confundido, llorando. Llamé a Diego, desesperada. «Hijo, necesito ayuda. Tu papá se cayó. No puedo levantarlo sola». Diego tardó 45 minutos en llegar. 45 minutos mientras yo sostenía a Roberto en el piso frío del baño, presionando una toalla contra su frente para detener el sangrado. Cuando Diego finalmente llegó, parecía molesto.
no preocupado, molesto. Mamá, eran las 5:30 de la mañana, estábamos durmiendo. Tu padre estaba sangrando. Pero no era una emergencia de vida o muerte, ¿verdad? Pudiste esperar hasta más tarde. Me quedé muda. Roberto estaba ahí, en el piso, sangrando, llorando. Y Diego estaba molesto porque lo desperté. Pero aquí está la parte que acabo de recordar. Cuando Diego llegó, Vanessa venía con él. Y ella no entró a ayudar. Se quedó en el auto, esperando. La vi por la ventana del baño. Estaba revisando su teléfono, tranquila, desinteresada, como si estuviera esperando en el estacionamiento de un supermercado, no afuera de la casa donde su suegro acababa de caerse y lastimarse. Diego me ayudó a levantar a Roberto. Lo llevamos a la cama, le limpié la herida. Necesitaba puntos, pero Roberto odiaba los hospitales. Tenía pánico desde su diagnóstico, así que improvisé con tiras adhesivas y vendas. Diego se fue a los 20 minutos. Avísame si pasa algo grave, mamá. Algo grave. Como si esto no lo fuera. Y ahora, 3 meses después, finalmente entendía. No vinieron a ayudar, vinieron a evaluar. A ver si esta era la ocasión. Si Roberto finalmente se iba a morir y ellos podrían cobrar el seguro. Pero Roberto sobrevivió. Se recuperó de la caída. Y apuesto lo que sea a que esa noche, de regreso a casa, Diego y Vanessa tuvieron una conversación. Una conversación sobre cuánto tiempo más tendrían que esperar, sobre cuánto más tendrían que fingir preocupación, sobre cuándo finalmente llegaría su premio de 850,000 pesos. Me levanté de la cama, fui a la computadora, abrí una hoja de cálculo y empecé a escribir. Todo, cada visita, cada comentario extraño, cada momento en que debieron mostrar amor y mostraron indiferencia, cada señal que ignoré. Escribí durante 4 horas. Cuando terminé, el sol comenzaba a salir. Las 6:43 de la mañana. Domingo 19 de enero. Tenía 17 páginas. 17 páginas de evidencia cronológica. Fechas, horas, conversaciones textuales, testigos que estuvieron presentes. Porque eso es lo que haces cuando construyes un caso. No te basas solo en documentos financieros. Te basas en el patrón de comportamiento, en la historia completa. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde podrías estar escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde están llegando mis palabras. El domingo pasó lento, dolorosamente lento. Diego no llamó. Vanessa no escribió, ni siquiera un mensaje preguntando cómo estaba. El silencio era ensordecedor. Pasé el día organizando documentos, imprimiendo extractos bancarios adicionales que encontré en los archivos en línea del banco, buscando en los cajones de Roberto cualquier papel que pudiera ser relevante. Y encontré algo, en el cajón de su mesita de noche, debajo de recibos viejos y fotos antiguas. Una libreta pequeña, de esas que regalan en las farmacias, con el logo de un laboratorio de medicamentos en la portada. La abrí. Era la letra de Roberto, temblorosa, irregular, pero era su letra. Había escrito entradas, como un diario. Las últimas eran de agosto, antes de que su mente se deteriorara completamente. 18 de agosto. Diego vino hoy. Dijo que necesitaba que firmara unos papeles, del banco. No entendí bien. Patricia no estaba. Me sentí confundido. Firmé. Espero haber hecho bien. 21 de agosto. Vanessa me trajo papeles otra vez. Dijo que era para ayudar a Patricia, que era una sorpresa, que no le dijera. Mis manos temblaban tanto que apenas pude escribir mi nombre. ¿Hice mal? 22 de agosto. Me siento culpable. Creo que firmé algo que no debía. Pero no recuerdo qué era. Patricia me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Mentí. No quiero preocuparla. Está tan cansada de cuidarme. Las lágrimas cayeron sobre la libreta antes de que pudiera detenerlas. Mancharon la tinta. Las palabras de Roberto, sus últimos pensamientos coherentes. Él lo sabía. En algún nivel sabía que algo estaba mal, que lo estaban usando. Pero estaba tan confundido,
tan perdido en su propia mente, que no pudo hacer nada al respecto. Y no me lo dijo porque no quería preocuparme. Incluso mientras lo traicionaban, incluso mientras su mente se desmoronaba, su único pensamiento era protegerme. Me derrumbé, ahí, sola en la habitación que compartimos durante 38 años, con la libreta de Roberto en mis manos. Finalmente me permití llorar. No había llorado en el funeral, no había llorado en el entierro, no había llorado cuando encontré los documentos. Pero esto me destrozó. Sollocé, fuerte, violento. Mi cuerpo entero temblaba, el tipo de llanto que sale desde el fondo del alma, desde ese lugar donde guardas el dolor que es demasiado grande para procesarlo. Lloré por Roberto, por el hombre brillante que había sido y en quien se convirtió, por la indignidad que sufrió sin entenderla completamente, por la traición de su propio hijo. Lloré por mí, por todos los años que dediqué a una familia que resultó ser una mentira, por la ingenuidad de creer que el amor era suficiente, por el tiempo perdido que nunca recuperaría. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, y entonces, a las 4:18 de la tarde, me levanté. Me lavé la cara, me peiné el cabello, me miré en el espejo. Mis ojos estaban rojos, hinchados, pero había algo más en ellos ahora. Determinación, fría, absoluta, inquebrantable. Tomé la libreta, la puse con los demás documentos. Era la pieza final, la evidencia de que Roberto no estaba en condiciones de firmar nada. Sus propias palabras lo probaban. 8 horas. Solo faltaban 8 horas para mi cita con Mónica. Esa noche, a las 9:46, recibí un mensaje de Diego. Mamá, ¿ya pensaste en lo de mudarte con nosotros? Necesitamos una respuesta pronto. Hay gente interesada en comprar tu casa. Podríamos conseguirte buen precio. Gente interesada. Ya habían empezado. Ya estaban moviendo piezas para desmantelar mi vida, para tomar el control de todo. Respondí. Hablamos mañana, hijo. Estoy cansada. Ok, pero no tardes mucho en decidir. Las oportunidades no esperan. Las oportunidades no esperan. Tenía razón, pero no de la forma que él pensaba. A las 11 de la noche, preparé mi bolso. Metí todos los documentos, la libreta de Roberto, los extractos bancarios, la póliza de seguro, mis 17 páginas de cronología, todo. Revisé 2 veces que tuviera todo. 3 veces. 4. No podía permitirme un error. A las 11:37 me acosté. Puse la alarma para las 6 de la mañana. Cerré los ojos. Y por primera vez en semanas dormí profundamente. Porque sabía que mañana, lunes 20 de enero, a las 9 de la mañana, cuando entrara a la oficina de Mónica con ese bolso lleno de evidencia, la vida de Diego y Vanessa cambiaría para siempre. Y ellos no tenían ni idea. Ninguna. Lunes 20 de enero, las 6:02 de la mañana. La alarma sonó. No la necesité. Llevaba despierta desde las 5:40. Me duché, me vestí. Elegí cuidadosamente mi ropa. Un traje sastre gris que no usaba desde mi último día de trabajo en 2008. Todavía me quedaba. Tal vez un poco más suelto que antes, pero me quedaba. Me miré en el espejo. Ya no era la viuda destrozada. Ya no era la madre ingenua. Era Patricia Morales, contadora forense, auditora especializada en fraudes. Y estaba de vuelta. Salí de casa a las 7:43. El bolso con los documentos pesaba en mi hombro. No por el peso físico, por lo que representaba, por lo que estaba a punto de desencadenar. La oficina de Mónica quedaba a 40 minutos en transporte público. Tomé el autobús de las 8. Me senté junto a la ventana. Vi la ciudad pasar, las calles que había recorrido durante 38 años, la vida que había construido con Roberto. Todo estaba a punto de cambiar. Llegué a las 8:47. 13 minutos antes, me senté en la recepción. Una chica joven me ofreció café. Acepté. Lo sostuve entre mis manos. Tibio. Reconfortante. A las 8:59, Mónica salió de su oficina.
Lucía exactamente como la recordaba. Cabello corto, lentes gruesos, traje impecable, esa mirada aguda que no dejaba escapar ningún detalle. Me vio, sonrió, pero era una sonrisa profesional, la sonrisa que usaba cuando sabía que el caso sería brutal. Patricia, pasa. Entramos a su oficina. Cerró la puerta. Se sentó frente a mí. Sacó una libreta, un bolígrafo. Muéstrame todo. Abrí mi bolso. Y durante las siguientes 2 horas extendí mi vida sobre su escritorio. La póliza de seguro, los extractos bancarios, la libreta de Roberto. Mis 17 páginas de cronología, fechas, horas, testigos, todo. Mónica lo revisó en silencio, metódicamente. Tomaba notas. Marcaba páginas con post-its de colores. Amarillo para fechas importantes, rosa para inconsistencias legales, azul para testigos potenciales. Cuando terminó, eran las 11:07 de la mañana. Se quitó los lentes. Se frotó los ojos. Patricia, esto es devastador. Y sólido, muy sólido. La libreta de Roberto es oro puro, sus propias palabras documentando su estado mental. Las fechas coinciden perfectamente con los retiros, las firmas en los documentos bancarios. Voy a necesitar que un perito grafólogo las examine, pero incluso a simple vista se ve que no son consistentes. ¿Tengo un caso? Tienes más que un caso. Tienes una bomba, fraude, falsificación, abuso de adulto mayor, explotación financiera. Si esto va a juicio, Patricia, tu hijo podría enfrentar entre 5 y 10 años de prisión. Tu nuera también. El aire salió de mis pulmones. 10 años. Mi hijo. En prisión. Por 10 años. Mónica me miró. Sus ojos eran compasivos pero firmes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Pensé en Roberto. En sus últimos meses. En su confusión. En su miedo. En cómo Diego y Vanessa lo usaron mientras su mente se desmoronaba. Pensé en Emma, en la niña inocente siendo criada por 2 personas capaces de esto. Pensé en mí, en 38 años de matrimonio, en 22 años de carrera sacrificados, en una vida entera dedicada a una familia que me vio como un recurso explotable. Sí, estoy segura. Mónica asintió, tomó su teléfono, marcó un número. Fiscal Ramírez. Habla Mónica Salazar. Tengo un caso que necesita ver. No, ahora. Es urgente. Fraude de alto monto con víctima fallecida y evidencia de abuso de adulto mayor. Sí. En 30 minutos. Colgó. Me miró. Vamos a presentar cargos penales. Hoy, ahora. El fiscal Ramírez es el mejor en estos casos. Si él ve lo que yo veo, Diego y Vanessa tendrán una orden de investigación antes del final del día. Mi teléfono vibró. Diego. Mamá, ¿dónde estás? Pasamos por tu casa y no estabas. ¿Estás bien? Mi corazón se aceleró. Pasaron por mi casa. Sin avisar. ¿Qué estaban buscando? No respondí. 5 minutos después, otro mensaje. Mamá, contéstame. Nos estás preocupando. ¿Dónde estás? Mónica leyó mi expresión. ¿Qué pasa? Le mostré los mensajes. Saben que algo cambió. Saben que no estás comportándote como esperaban. Patricia, esto va a acelerarse. Necesitamos moverte rápido. ¿Hay alguna posibilidad de que tengan acceso a tu casa? ¿Llaves? Mi sangre se heló. Diego tenía llave, la llave que le di años atrás para emergencias. Sí, tiene llave. ¿Los documentos originales están en tu casa? No, los tengo aquí. Todo está aquí. Bien. No vuelvas a casa sola. Cuando terminemos con el fiscal, te vas a ir a un hotel o a casa de algún familiar de confianza. No pueden saber dónde estás hasta que esto esté oficializado. Otro mensaje de Diego. Mamá, si no contestas en 10 minutos, vamos a llamar a la policía. Estamos muy preocupados. Vamos a llamar a la policía. La ironía era brutal. Respondí. Estoy con el doctor. Todo bien. Hablamos luego. Era mentira, pero necesitaba tiempo. A las 11:42 llegamos a la oficina del fiscal Ramírez. Era un hombre de unos 50 años, cabello gris, expresión seria, ojos que habían visto demasiadas tragedias humanas. Mónica presentó el caso, mostró los documentos, explicó las inconsistencias, señaló las fechas cruciales.
El fiscal Ramírez escuchó en silencio. Cuando Mónica terminó, él me miró directamente. Señora Campos, entiende que esto va a destruir a su familia, ¿verdad? Su hijo irá a prisión. Su nuera también. Su nieta crecerá sabiendo que sus padres están en prisión por robar a su abuela. Esto no se puede deshacer. Lo entiendo. ¿Y aún así quiere proceder? Pensé en la libreta de Roberto, en sus palabras temblorosas. ¿Hice mal? No quiero preocuparla. Está tan cansada. Sí, quiero proceder. El fiscal asintió. Tomó los documentos. Dame 48 horas. Voy a verificar las firmas. Voy a contactar a la aseguradora. Voy a revisar los registros médicos de su esposo. Si todo checa como parece, voy a emitir una orden de investigación el miércoles por la mañana. Para el viernes tendremos suficiente para cargos formales. 48 horas. 2 días. En 2 días, Diego y Vanessa recibirían la visita de la policía. Salimos de la oficina a la 1:14 de la tarde. Mónica me llevó a un café cercano. Ordenó para ambas, sándwiches que ninguna de las dos tocó. Patricia, necesitas quedarte en algún lugar seguro. ¿Tienes dónde ir? Mi hermana Lucía. Puedo quedarme con ella. Bien, llámala. Ahora. No le digas los detalles, solo que necesitas estar con alguien unos días. Llamé a Lucía. Aceptó sin preguntas. A las 2:20 de la tarde, Mónica me llevó a casa de Lucía. En el camino, mi teléfono no dejó de vibrar. Diego. Vanessa. Diego otra vez. 4 llamadas. 8 mensajes. No respondí ninguno. Cuando llegamos a casa de Lucía, finalmente abrí los mensajes. El último decía: Mamá, si no me contestas ahora mismo, voy a asumir que algo malo pasó y voy a hacer lo necesario para encontrarte. Lo necesario para encontrarte. No sonaba a preocupación, sonaba a amenaza. Lucía abrió la puerta. Me abrazó. Me hizo pasar. Patricia, ¿qué está pasando? Necesito quedarme contigo unos días. Te explicaré todo, pero ahora solo necesito descansar. Esa noche, a las 9:53, Lucía tocó la puerta de la habitación de invitados donde yo estaba. Patricia, Diego está aquí, abajo. Dice que necesita verte, que es urgente. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Encontró dónde estaba. Dile que suba. Escuché sus pasos en las escaleras, pesados, rápidos, enojados. Entró sin tocar. Cerró la puerta detrás de él, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Rabia, pura, sin filtros. ¿Dónde estuviste hoy? Con el doctor. Ya te dije. Mentira, llamé a tu doctor. No tuviste cita. ¿Dónde estuviste? Me quedé callada. Diego dio un paso hacia mí. Su voz bajó, peligrosamente baja. Mamá, necesito que me digas la verdad. ¿Encontraste algo? ¿En el funeral? ¿En el ataúd de papá? Ahí estaba. La pregunta real. Lo miré directamente a los ojos. ¿Por qué lo preguntas, Diego? ¿Hay algo que debería haber encontrado? Su mandíbula se tensó. Sus manos se cerraron en puños. No juegues conmigo. Sé que Vanessa puso algo ahí. Y sé que tú lo tomaste. Devuélvemelo, ahora. ¿El seguro de 850,000 pesos? ¿Con Vanessa como beneficiaria? ¿Ese algo? El color desapareció de su cara. Silencio, largo, pesado, asfixiante. Luego, su expresión cambió. De shock a algo peor. A cálculo frío. Mamá, no entiendes. Eso era para proteger a la familia, para asegurar el futuro de Emma. Papá estaba de acuerdo. Tu padre tenía demencia avanzada. No podía estar de acuerdo con nada. Él firmó los documentos. Tú falsificaste su firma. Lo sé. Tengo pruebas. Diego rió. Una risa amarga, vacía. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas? ¿Los papeles que robaste de un ataúd? ¿Crees que eso es admisible en corte? Mamá, por favor. Eres una vieja jubilada. No tienes idea de cómo funciona el sistema. Y ahí estaba, el estadio 6. La máscara finalmente cayó completamente. Ya no era mi hijo, era un extraño cruel que me miraba con desprecio. Tienes razón, dije suavemente. Solo soy una vieja jubilada.
¿Qué podría yo saber? Diego se relajó, mínimamente. Devuélveme los documentos. Olvidamos que esto pasó. Te mudas con nosotros. Vendemos tu casa. Todo sigue como planeamos. Todos ganamos. ¿Y si me niego? Su expresión se endureció. Entonces vas a descubrir qué tan sola puedes estar. Emma no te verá más. Yo no te hablaré más. Vanessa y yo nos aseguraremos de que toda la familia sepa que te volviste loca de dolor, que estás inventando cosas, que necesitas ayuda psiquiátrica. ¿Quién crees que te va a creer? ¿Una vieja traumatizada? ¿O tu hijo y su esposa respetable? Cada palabra era un cuchillo. Pero ya no me dolían, porque finalmente veía quién era realmente, y esa claridad, por dolorosa que fuera, era liberadora. Entiendo, dije. ¿Dónde están los documentos? En un lugar seguro. Mamá, Diego, sal de esta habitación, ahora, o llamo a la policía y les digo que me estás amenazando. Nos miramos. 2 extraños, 2 enemigos. Diego salió, dio un portazo. Lo escuché bajar las escaleras. Escuché la puerta principal cerrarse. Me senté en la cama, temblando, no de miedo, de adrenalina pura. Tomé mi teléfono. Le escribí a Mónica. Diego sabe que tengo los documentos. Acaba de amenazarme. Necesitamos acelerar todo. Su respuesta llegó en 30 segundos. Voy a llamar al fiscal. Esto cambia las cosas. Si te está amenazando, podemos agregar intimidación de testigo. Te llamo en 10 minutos. 10 minutos. Y entonces mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. Señora Campos, habla el oficial Méndez de la aseguradora Protección Total. Recibimos una solicitud de cobro de póliza. Número de póliza PT 847293. Asegurado Roberto Campos Herrera. Necesitamos verificar algunos datos. Mi corazón se detuvo. ¿Una solicitud de cobro? ¿Cuándo? Hace 3 horas, a las 11 de la mañana, presentada por Vanessa Ruiz de Campos, como beneficiaria principal. El proceso normal toma entre 4 y 6 semanas, pero ella solicitó procesamiento urgente. Trabaja con nosotros, así que tiene ciertos privilegios. 3 horas. Mientras yo estaba con el fiscal, Vanessa estaba en su oficina iniciando el cobro del seguro. Ya no esperaban, ya no fingían, se movían rápido, desesperados. Oficial Méndez, no autorice ese pago. Esa póliza es fraudulenta. Mi esposo no tenía capacidad mental para firmarla, y yo soy su esposa legal. Cualquier beneficio debería ir a mí. Silencio al otro lado. Señora, esas son acusaciones graves. Voy a necesitar que venga a nuestras oficinas y presente documentación formal. Estaré ahí mañana a primera hora, con mi abogada, y con la policía si es necesario. Colgué. Respiré hondo. Todo se estaba acelerando, más rápido de lo que había imaginado. Diego y Vanessa estaban en pánico, y la gente en pánico comete errores. Solo tenía que esperar. Mañana sería el día. Mañana comenzaría el verdadero final. A la mañana siguiente, martes 21 de enero, me desperté en casa de Lucía antes de que sonara la alarma. Eran las 5:58 de la madrugada. El cielo aún estaba oscuro. El cuarto olía a café reciente que Lucía ya había puesto en la cocina. El aire estaba frío, seco, y sentí el tejido áspero de las sábanas contra mis piernas mientras me incorporaba. Hoy no era un día cualquiera. Hoy era el día. A las 7:15, Mónica pasó por mí a casa de Lucía. Subí a su auto con mi bolso de siempre. Pero dentro, esta vez, no llevaba solo pañuelos y llaves. Llevaba el futuro de Diego y Vanessa empaquetado en carpetas plásticas. En el camino hacia la aseguradora, nadie habló al principio. Afuera, la ciudad despertaba. Vendedores abriendo cortinas metálicas, niños de uniforme atravesando la calle, autobuses llenos. Dentro del auto, el único sonido era el aire acondicionado y el ligero tintinear de las anillas metálicas de la carpeta que yo apretaba contra mi regazo. Patricia, dijo Mónica finalmente, recuerda algo. Hoy no estás pidiendo un favor. Hoy estás defendiendo un derecho. Tu derecho, el de Roberto. Asentí.
Llegamos a las oficinas de protección total a las 8:32 de la mañana. El edificio era de vidrio, alto, moderno. En el lobby olía a perfume caro, mezclado con café de máquina. Los pisos brillaban tanto que casi reflejaban mi rostro. Sentí un nudo amargo en la garganta, toda esa elegancia pagada, en parte, por pólizas como la de Roberto. En el ascensor, el silencio era denso. El aire parecía más frío allí dentro. Podía oír claramente el zumbido suave del motor subiendo, como un conteo regresivo. Piso 9. La puerta se abrió. La recepcionista nos dirigió a una sala de reuniones pequeña, con paredes de vidrio y una mesa blanca. Luz fluorescente. Sillas de cuero sintético que crujían cuando nos sentamos. 5 minutos después entró el oficial Méndez. Joven, tal vez 30 y pocos años, camisa azul clara, una carpeta en la mano. Su aroma a desodorante barato contrastaba con el perfume dulce que aún venía del corredor. Señora Campos, licenciada Salazar, gracias por venir. Se sentó. Abrió su carpeta. Como le dije por teléfono, recibimos la solicitud de cobro de la póliza de su esposo ayer a las 11 de la mañana. Normalmente, esto sería un trámite simple, pero sus declaraciones cambian todo. Mónica deslizó hacia él una de nuestras carpetas. Aquí tiene copia de la libreta de Roberto, registros médicos y evidencia de los retiros hechos por el hijo, Diego Campos Morales, aprovechándose del deterioro cognitivo del señor Campos. Méndez empezó a revisar los documentos. Cada hoja que pasaba sonaba como un golpe seco en la mesa. Tac, tac, tac. El sonido parecía ecoar directamente en mi pecho. Pasaron 10, 15 minutos. Finalmente, levantó la vista. Esto es serio, muy serio, y concuerda con algo que ya nos parecía extraño. La póliza fue contratada con mucha prisa, con la esposa legal excluida como beneficiaria y con la propia empleada, la señora Vanessa Ruiz, como única beneficiaria. Eso ya es, como mínimo, un conflicto de interés. Y un posible delito, añadió Mónica, su voz firme. Méndez asintió. Voy a detener de inmediato el proceso de pago. La póliza será congelada hasta nueva instrucción. Además, voy a elevar un informe interno a nuestro departamento jurídico. Ellos colaborarán con la fiscalía. Sentí un ligero sabor dulce de alivio en la boca, mezclado con el sabor metálico de la rabia que aún no se iba. Quiero que quede constancia, dije, de que mi esposo no tenía capacidad mental para entender lo que firmaba, y que Vanessa y Diego aprovecharon eso. Y que mientras yo lo bañaba y le daba de comer, ellos usaban mi ausencia para sentarlo delante de papeles que no comprendía. Quedará constancia, dijo Méndez, más serio ahora. Y si se confirma lo que aquí parece, su nuera va a perder mucho más que su puesto. Mientras hablábamos, escuché pasos acelerados en el pasillo. Tacones, rápidos, determinados. Ese sonido se me clavó en la espina antes mismo de ver quién era. La puerta se abrió de golpe. Era Vanessa. Vestido ajustado color vino, blazer claro, maquillaje impecable a las 9 de la mañana. Sus ojos iban encendidos, como quien viene pronta para una lucha. El perfume fuerte, floral, invadió la sala de una vez. «¿Qué está pasando aquí?», dijo sin saludar. «Me dijeron que la señora Campos estaba en una reunión con usted, Méndez. ¿Por qué no se me informó?». Nuestros ojos se cruzaron, y por un segundo todo se detuvo. Podía oír mi propio corazón. Podía sentir el leve temblor en las puntas de mis dedos, el roce del tejido áspero de la silla en las palmas de mis manos. Podía oler su perfume mezclado con el café frío que aún estaba sobre la mesa. México, Bogotá, Buenos Aires, Madrid, no importa desde dónde me escuches ahora mismo, pensé, casi como si hablara con quien está viendo esta historia. Hay momentos en la vida en que una sola mirada resume años de engaño. Vanessa cerró la puerta detrás de sí, despacio, como quien se prepara para un interrogatorio. México no, corregí mentalmente. Mi vida no es una telenovela. Es peor, porque es real. Señora Ruiz, dijo Méndez, poniéndose de pie. Esta es una reunión formal con la beneficiaria legal del señor Campos y su abogada.
Por políticas internas, usted no debería estar presente. Vanessa soltó una risa seca. ¿Beneficiaria legal? La póliza me nombra a mí, no a ella. Mónica se levantó también. Su presencia llenó la sala. La póliza que usted misma gestionó, siendo empleada de esta empresa, usando a un adulto mayor con capacidades deterioradas para beneficiarse personalmente. Señora Ruiz, cada palabra que diga en este momento puede ser usada en su contra más adelante. Le recomiendo que tenga cuidado. Por primera vez desde que la conocía, vi miedo real en los ojos de Vanessa. Miedo, mezclado con algo más. Cálculo. Se volvió hacia mí. Patricia, por favor, no sabes lo que haces. Roberto quiso proteger a Emma. Él... No uses el nombre de Roberto para justificar lo que hicieron. La interrumpí, mi voz baja, controlada. Lo firmaste todo a sus espaldas. Aprovechaste cada vez que yo salía a comprar medicamentos, cada momento en que estaba tan cansada que cerraba los ojos 20 minutos en el sofá para ponerle un bolígrafo en la mano a un hombre que ya no sabía ni escribir su nombre. Ella apretó los labios. No vamos a seguir esta discusión aquí, cortó Méndez. Señora Ruiz, por protocolo, quedará suspendida de cualquier gestión relacionada con esta póliza hasta nueva orden. Tendrá que rendir declaración al departamento jurídico y probablemente a la fiscalía. El rostro de Vanessa cambió de color. Pasó de un rosa sano a un blanco pálido, casi ceniza. ¿Fiscalía?, repitió. Sí, intervino Mónica. La Fiscalía de Delitos Financieros y Abuso de Mayores. La misma que ya tiene una carpeta abierta con su nombre y el de su esposo. El silencio que siguió fue casi físico. Podía ser tocado. Vanessa me miró como si fuera la primera vez que realmente me estuviera viendo. ¿Qué hiciste, Patricia? No grité. No lloré. No me levanté de la silla para señalarla con el dedo como en las novelas. Solo la miré, lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Dejar de ser la madre ciega que todo lo perdona y volver a ser la mujer que sabe leer números y almas. Ella dio un paso hacia mí, pero Méndez se interpuso. Señora Ruiz, tendrá que retirarse ahora. Esta reunión ha terminado para usted. La vi salir. Los tacones ya no sonaban confiados. Sonaban quebrados. Cada paso era un golpe seco, descompasado. Por un segundo sentí algo parecido a compasión. Solo por un segundo. Porque recordé a Roberto en el piso del baño. Recordé a Emma llorando porque su abuelo no la reconocía. Recordé a Vanessa tomando el brazo de la niña con fuerza, para alejarla de un viejo confundido que le estorbaba la vista. La compasión se fue. Méndez cerró la carpeta. Señora Campos, licenciada Salazar, yo me encargo internamente. A partir de aquí, todo quedará registrado. Recomiendo que estén atentas a las notificaciones de la Fiscalía en los próximos días. Salimos de la aseguradora a las 10:58. El sol estaba fuerte. La luz golpeaba el asfalto y me obligaba a entrecerrar los ojos. El ruido de la calle, los carros, los autobuses, un vendedor gritando «tamales calientes», me parecía distante, como si yo estuviera detrás de un vidrio. El celular vibró. Era Diego. Llamada de voz. No atendí. Segundo intento. Tercero. Después, mensajes. «¿Qué estás haciendo, mamá?» Vanessa me llamó llorando desde el trabajo. «¿Qué hiciste? Si estás metiendo a extraños en asuntos de familia, te juro que te vas a arrepentir. Contesta». Leí cada mensaje. Sentí una especie de vacío en el estómago, no de miedo, sino de confirmación. Confirmación de que el hombre que escribía eso no era el hijo que yo había criado. Era alguien más. Alguien que el dinero había deformado. Mónica miró la pantalla por encima de mi hombro. «Perfecto», dijo. «Intimidación por escrito, más material para el fiscal». Regresamos al auto. «¿Ahora qué?», pregunté. «Ahora esperas», respondió Mónica. «Esperas, pero no pasiva. Hoy por la tarde, el fiscal recibirá el informe de la aseguradora. Mañana o pasado, seguramente querrá tomar tu declaración formal. Y en paralelo, Diego y Vanessa empezarán a moverse, a cubrirse, a borrar cosas, a llamar a familia para ponerlos en tu contra.
¿Y eso es bueno? Para ellos, no. Cuando la gente tiene miedo, comete errores. Y nosotros necesitaremos esos errores. De camino a casa de Lucía, el aire dentro del auto olía a café recalentado y a papel. El sonido de los carros pasaba como un susurro constante, casi hipnótico. Cerré los ojos por unos segundos, solo para descansar la vista. Y entonces un pensamiento me atravesó como un rayo. Ya no podía seguir ignorando las señales, los mensajes, las llamadas, las amenazas veladas. No eran solo miedo. Eran la reacción de alguien que todavía no había entendido la magnitud de lo que se le venía encima. Ellos seguían creyendo que esto era una pelea familiar, un conflicto interno. Algo que se podía resolver con gritos, con chantaje emocional, con historias distorsionadas contadas a tías y primos. Todavía no sabían que el Estado ya estaba involucrado, que la palabra fraude ya estaba escrita junto a sus nombres en una carpeta oficial, que sus movimientos financieros ya estaban siendo revisados por ojos que no tenían lazos de sangre con ellos. Todavía no sabían que, en cuestión de días, habría un golpe en su puerta que no podrían ignorar. Y yo tampoco sabía algo. Algo que descubriría esa misma tarde, cuando sonó el timbre de casa de Lucía a las 6:08 de la tarde. Un sonido normal, en un día que ya no tenía nada de normal. El timbre sonó a las 6:08 de la tarde. Un sonido agudo, insistente, que cortó la conversación con Lucía en la cocina. El olor a guiso de pollo aún flotaba en el aire. Lucía me miró. ¿Esperas a alguien? Negué. El timbre sonó otra vez, 2 veces seguidas. Caminamos hacia la puerta. Desde el pasillo se veían 3 siluetas tras el vidrio esmerilado: Diego, Vanessa y un desconocido de traje oscuro, carpeta en mano. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Diego sin saludar. «Buenas tardes», añadió el hombre. «Soy el licenciado Herrera, abogado de Diego y Vanessa». La palabra abogado se quedó suspendida. «Pasen», dije. Entraron. Diego se sentó con confianza. Vanessa, impecable, perfumada. Lucía me observaba en silencio. Yo respiré hondo. El sabor del café amargo volvía a mi lengua. «Mis clientes están preocupados», dijo el abogado. «Usted ha hecho acusaciones graves. Esto afecta el honor de la familia y la estabilidad de su nieta». «El honor se perdió el día que mi hijo retiró 15,000 pesos de la cuenta de su padre enfermo», respondí. «Mis clientes aseguran que fue con su consentimiento». «Entonces, mienten». Diego golpeó la mesa. «Basta, mamá. ¿Quieres vernos en la cárcel?» «Quiero ver justicia, respeto, que una vida entera de trabajo no acabe en un fraude armado en mi cocina». Vanessa intentó calmar el tono. «Patricia, sabemos tus sacrificios, pero ese dinero no es solo tuyo. Diego es el hijo, Emma la nieta. También tenemos derecho a pensar en nuestro futuro». «El derecho se gana», respondí. «Yo lo crié con amor, y así me paga». El abogado carraspeó. «Queremos un arreglo familiar. Usted retira las denuncias y ellos garantizan su manutención y cuidado». «Déjeme ver si entiendo. Ellos roban y yo entrego mi silencio a cambio de una mesada». «Yo no lo pondría así», dijo él. «Por supuesto, porque si lo dijera con las palabras correctas, sentiría vergüenza». Diego estalló. «Siempre la víctima, siempre el drama». Lo miré fijamente. «¿Sabes lo que es limpiar vómito de tu padre? ¿O contar monedas para sus medicinas porque vaciaste la cuenta? En Navidad cociné 5 horas esperando que vinieras, y a último momento preferiste otra casa. 12 sillas vacías, Diego. Eso duele más que el dinero». Silencio. Vanessa fingía mirar la pared. «Si seguimos este camino penal, no habrá vuelta atrás», advirtió el abogado. «Ya decidí», dije. «En 48 horas tocarán tu puerta, Diego. No seré yo, será la justicia». «¿Y crees que saldrás ilesa?», te señalarán. «La señora que metió al hijo preso». Prefiero eso a ser cómplice. Que mis nietos digan que su abuela tuvo el valor de decir «basta». El abogado cerró la carpeta. «Lamento que esto haya llegado hasta aquí». «Yo también», respondí. Salieron. El perfume de Vanessa tardó en irse. El silencio era casi sagrado. Lucía me miró.
¿Estás segura? Sí, dije. Y si no lo estoy, ya es tarde para volver a ser ciega. 2 días después, el fiscal Ramírez me llamó. Tenemos pruebas suficientes para abrir investigación contra Diego y Vanessa. En breve serán citados. Gracias, dije. Solo piense en Emma. Ella no tiene culpa. Proteger a una niña a veces implica poner límites a los adultos, respondió. Pocas horas más tarde, Diego me envió una foto. 2 coches de policía frente a su casa. Texto. ¿Estás feliz ahora? Respondí. No, solo en paz. Supe luego que Vanessa abandonó la casa esa misma semana. Posteo en redes. Algunas personas no soportan el éxito de otros. Una manera elegante de disfrazar el miedo. Días después, la fiscal Mónica me llamó. Hay un ofrecimiento. Si Diego coopera y reconoce la falsificación, obtiene pena menor. No tocará tu patrimonio. Vanessa perderá su licencia en el sector financiero. ¿Y Emma? Podría mantenerse custodia compartida si él acepta terapia. Pensé, no quiero decidir el destino de su alma. Solo que Emma crezca sabiendo distinguir el bien del mal. Acepté el acuerdo. Por mí, por Emma, por Roberto, que habría pedido justicia sin rencor. Con el tiempo, Vanessa fue despedida y sancionada. Diego devolvió el dinero y quedó manchado ante todos. No fue preso, pero perdió la honra, esa que no se recupera. Emma sigue siendo mi nieta. En terapia, dijo una vez, mi abuela dice la verdad. Mi papá se equivocó, pero yo lo quiero igual. Hoy grabo esto en la misma mesa donde un día lloré sobre papeles manchados. Leo las notas de Roberto. Creo que firmé algo que no debía. No quiero preocupar a Patricia. Ya no lloro. Siento que lo honré. Si me hubiera callado, lo habría traicionado. Quiero que mis nietos sepan, la sangre no garantiza respeto. El respeto se gana y se pierde con actos, con verdad, con cada mesa vacía donde se rompió un vínculo. 850,000 pesos. Esa es la cantidad por la que mi nuera intentó matarme en silencio. Así empezó esta historia. Hoy puedo decir otra cosa. Ni todos los pesos del mundo compran la honra perdida en un acto de cobardía. Y aquí sigo, con menos ilusiones, pero la cabeza erguida. Esta no fue una historia de dinero, fue una historia de dignidad. Hoy es otro enero, no el del velorio, ni el del seguro, ni el de las amenazas veladas. Otro. La mesa es la misma, el reloj también, y hasta el ruido de la calle parece igual. Autobuses, un vendedor de frutas, niños volviendo de la escuela. Pero yo ya no soy la misma. La casa, que antes me quedaba enorme, ya no se siente vacía. Todavía hay silencios, pero son otros. Antes pesaban, ahora descansan. Diego casi no viene. Nos vemos en lugares neutros, el consultorio del psicólogo, el pasillo del juzgado, alguna fiesta familiar llena de silencios torpes. Su voz suena más baja, su mirada menos soberbia. No sé si es arrepentimiento o solo la certeza de haber perdido el terreno firme que creía tener. No lo abrazo como antes, tampoco lo odio. Aprendí algo que tal vez tú ya sabes. Hay dolores que no se curan con abrazos, sino con límites. Emma, en cambio, sigue corriendo a través de esta puerta. Me abraza, habla de la escuela, me enseña dibujos. A veces repite frases de casa. Mi mamá dice que eres muy valiente. O, mi papá se queda callado cuando hablan de ti. Creo que te extraña. No controlo lo que Diego cuenta sobre mí. Controlo lo que Emma ve. Una mujer que no habla mal de su padre. Una mujer que responde cuando ella pregunta, ¿por qué peleaste con mi papá? Porque los adultos también se equivocan, y cuando lo hacemos, debemos aceptar las consecuencias, aunque duelan. Nada de sermones, nada de veneno. La vida se encargará de mostrar quién fue quién. La iglesia, durante un tiempo la evité. No por Dios, sino por las miradas. Escuché susurros. Es la señora que denunció al hijo. Pobre, sola. Hasta que un domingo regresé. Entré a las 9:03. Olor a incienso, banco conocido. Algunos me observaron, otros bajaron la vista. El padre habló de saqueo, de reparar el daño, de que perdón no es impunidad. Salí con una paz extraña, la que nace de entender
que la fe también es dignidad. Mi casa sigue sencilla. No compré lujos con el dinero recuperado. Pagué deudas, arreglé el techo, compré una cama nueva. En la cocina, una mesa remendada, la olla de mi madre, un pequeño radio con música vieja cuentan mi historia mejor que yo. Y sin embargo, aunque todo parece igual, algo esencial cambió. Ya no estoy disponible para ser usada. No soy la madre que dice sí por miedo a perder amor, ni la esposa que se borra cuidando a otro, ni la contadora que esconde su talento. Volví a hacer pequeños trabajos de consultoría. Gente del barrio me trae carpetas llenas de dudas, herencias, fraudes familiares. Escucho, reviso, explico. A muchos les da miedo hablar, con excusas parecidas. Es que es mi hermano, es mi hijo. Me da vergüenza admitir que me están engañando. Les digo sin dureza, la vergüenza no está en denunciar el abuso, sino en acostumbrarse a él. Y esa es la lección que quiero dejarte. Le di 40 años a mi familia. Les di mañanas frías, noches en vela, mis ahorros, mi carrera. Les di todo. Y un día, ellos valoraron más un número en una póliza que mi entrega entera. Pero aunque ellos no supieron valorar, yo no me quedé sin valor. Mi dignidad no estaba en sus manos, estaba en las mías. 850,000 pesos. Esa es la cantidad por la que mi nuera intentó matarme en silencio. Hoy esa frase ya no duele. Me recuerda que el mal a veces se disfraza de familia. Y también me recuerda esto. Ninguna cifra compra la mirada de una madre que dejó de respetar a un hijo. La sangre no garantiza respeto. No obliga a soportar abusos. No justifica impunidad. El respeto se gana, cada día, con actos y presencia. Si alguien te hizo creer que poner límites es falta de amor, recuerda a esta mujer de 61 años que volvió a ser contadora para defender su historia. Y si llegaste hasta aquí, gracias. Escuchar también es un acto de cuidado. 850,000 pesos. Ni todo el dinero del mundo vale tanto como la dignidad de una mujer que, por fin, decidió no callar.